Buenos días, licenciado Gerson. Buenos días, licenciada. Buenos días. Sean todos bienvenidos. Vamos ¿cómo se llama? A revisar la clase de este día, que es la gestión de la administración en un banco. ¿Verdad? Ya vimos la parte, casi la mayoría de la parte técnica básica a este nivel de estudio. Entonces ahora vamos a ver lo que implica la gestión administrativa de un banco de sangre. Vamos a ver que esta clase vamos a dar elementos generales de lo que implica una gestión administrativa, para que ustedes tengan una idea de cómo debe de ser el manejo en sí de la administración, de la calidad y de la área técnica que contempla la administración de un banco de sangre. Esto lo va a realizar la jefatura o el director o la junta directiva de un banco de sangre, ¿verdad? Entonces, pero también para esto hay preparación de los colegas para poder gestionar la administración de un banco de sangre. Acá nosotros vamos a ver las líneas generales que lo componen y las implicaciones que este tiene. Para que cuando ustedes vayan a la práctica, estén dentro de un banco de sangre, ustedes vean cómo se mueve la parte administrativa y le hayan el sentido del por qué cada paso, a paralelo al aspecto técnico que se desarrolla en sí en los resultados y los productos que se preparan. Vamos a dar inicio, jóvenes. Voy a apagar la cámara y vamos a comenzar la clase. La siguiente, Angie, por favor. Angie, gracias. No hay una antes, perdón. Angie, no hay una antes. No, bueno. licenciada, es la que le sigue. Qué raro. Yo puse una antes, quizás no me la grabó el orden que tenía los PowerPoint. Mire, perdonen, búsqueme donde diga gestión, por favor. Hay una que dice gestión. Gestión. Bueno, licenciada, permítame. Por favor, sí. Hay una que dice gestión, que la puse de primero y no sé por qué no se grabó. Ahí está, esa va de primero. No sé por qué no se me grabó. Bueno, pero vamos a comenzar por este y de ahí nos vamos a regresar porque es el orden que debe de ser. Esta es la diapositiva número 1. Primero vamos a definir y saber y aprendernos qué es un sistema de gestión. Puede haber un sistema de gestión administrativo, un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión de procesos en diferentes, ¿cómo se llama? En diferentes instituciones o empresas, hospitales o laboratorios. Esto es base para un buen funcionamiento de una institución de cualquier tipo, que tenga un buen sistema de gestión. ¿Cómo lo vamos a definir? Como el conjunto de elementos que están mutuamente relacionadas entre sí, que se utilizan para establecer una política institucional, una en la cual
a través de la política institucional, se desglosan los objetivos para lo cual está funcionando esa institución y sus metas, ¿verdad? Los objetivos y las metas que va a alcanzar. Todo esto va a estar de acuerdo a los tipos de servicio o de producción que tenga una institución. Para el caso de un banco de sangre, son objetivos y metas, porque el banco de sangre es una institución de salud que brinda un servicio, ¿verdad? Que es proveer a los diferentes hospitales, clínicas y pacientes las diferentes los componentes de la sangre y sus diferentes hemocomponentes. Entonces, este es un sistema de gestión, ¿verdad? El conjunto de elementos que están relacionados, que establecen una política de la cual se traducen sus objetivos y las metas que vamos a alcanzar a través de esos objetivos. La siguiente, por favor, que es. Entonces, vamos a ver entonces qué quiere decir administración, porque ya vimos que es la palabra gestión y hoy vamos a la administración, porque como estamos viendo la gestión en la administración, entonces vamos a ver qué es la administración en sí. La administración en sí hace referencia al funcionamiento, a la estructuración y al rendimiento que tienen las diferentes organizaciones. En este caso, va a ser la del banco de sangre. Y podemos decir que la palabra administración proviene del latín administrare, que quiere decir servir, o del ad manus taere, manejar o gestionar. Entonces, la administración, como está definida en esos términos de qué significa su palabra, se entiende como la disciplina que se encarga de realizar una gestión de los recursos, o sea, de administrar los recursos, ya sean de materiales o humanos. En una institución hay materiales y están los recursos humanos. Los recursos humanos son los que van a procesar todos esos materiales, ¿verdad? En un entorno físico de la institución. Entonces, con base a esos criterios científicos y orientados a satisfacer un objetivo bien establecido por las instituciones, ya sea un solo objetivo, 2 o 3, y a la vez de establecer sus metas. En este caso, dar un buen servicio. El banco de sangre, la gestión de administrativa, su meta es dar un servicio de calidad con calidez. Calidad es que la sangre y sus diferentes hemocomponentes vayan de forma inocua. ¿Qué quiere decir? Que no tengan ninguna bacteria o germen o vaya dañado en su proceso para que cause un daño al paciente. Ese es inocuo. Y calidez y con calidez, dice. Entonces, la calidez se refiere a la forma en que usted va a brindar ese servicio. Cómo va a atender al paciente, cómo lo va a tratar, cómo lo va a hacer sentir dentro del banco de sangre. Acá en nuestro medio, a veces esa es la parte que está fallando en nuestros bancos de sangre, que a veces se les olvida la palabra calidez. Y se ha reiterado muchas veces en muchas capacitaciones, ¿verdad? No todas las personas no lo cumplen, sino que algunas no. Pero hay que reiterar y reiterar y no presionar, sino que insistir en que tiene que ser una atención calidad y con calidez. Porque si usted
no atiende bien a un paciente que llega a donar o a un donante, ese ya no llegó al banco, ya no va a llegar. Y sucede, a mí me ha pasado, cuando se quejan conmigo, yo ya no voy a ir ahí donde me recomendaste y ya no voy a donar porque me hicieron esto y esto y esto. Hubo una persona en la experiencia que he tenido en cuanto a esto, a evaluar bancos, es que me dice muchos que yo he recomendado vayan a donar, no me dieron refrigerio y yo quería de un refrigerio. Hay personas que son bien sensibles en esta parte y quizás no había desayunado y tenía hambre y me dicen, no hubo refrigerio, no nos dieron, pero ni una gaseosa. Entonces, las personas se fijan en eso y entonces lo tienen que no es de calidez, la atención, y que saben que en otros lugares les dan refrigerio y que a ellos no les dieron. Entonces, esos son puntos claves en las que los objetivos que se plantea la administración de un banco de sangre debe de estar contempladas y cómo va a cumplirlas y lograr las metas, ¿verdad? Del 100% en el cumplimiento de sus objetivos que van a generar cómo es que usted o nosotros vamos a poder administrar un banco de sangre. Entonces, esto es para que les quede bien claro cómo va a ser la gestión de la administración. Siguiente. El proceso administrativo es una serie de pasos y entonces lo podemos definir como el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una actividad. Entonces, cuando administramos el banco de sangre, nosotros vamos a establecer cuáles son los pasos desde el inicio. ¿Cuál es lo primero que se hace en un banco de sangre? ¿Cuál es lo segundo? ¿Cuál es lo tercero, cuarto, quinto paso, sexto paso? Delimitar bien todas las fases, pasos que lleva el funcionamiento del banco, ¿verdad? Hasta entregar el hemocomponente adecuado. Entonces, al tener todo ese conjunto de pasos, nosotros vamos a definir cómo vamos a administrar cada uno de ellos. Y entonces escogemos una metodología, como el proceso administrativo dice, es una metodología que permite al administrador, al que va a gerenciar, el director del banco, en manejar eficientemente y eficazmente todo ese proceso de actividades que conlleva el banco de sangre. Entonces, ese sería el proceso administrativo. Cómo nosotros vamos a gestionar cada paso que lleva el desarrollo del funcionamiento de un banco de sangre, tomando en cuenta la infraestructura, los materiales y los recursos necesarios para cumplir cada una de las diferentes actividades del banco de sangre. Entonces, todo eso lleva lo que es el proceso administrativo. Entonces, como lleva varias etapas que no son independientes entre sí, sino que al contrario, son integradas una con otra, son como eslabones de una cadena, tenemos que respondernos las siguientes preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué estamos administrando eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quiénes y para quiénes va a ser nuestro personal? ¿Quiénes son nuestros clientes, digamos, nuestros pacientes, hospitales, clínicas? ¿Cuándo lo vamos a hacer y dónde? Entonces, todas esas preguntas se tienen que responder a la hora que nosotros estemos estableciendo ese proceso administrativo antes de echarlo a andar. Si usted ve que no se responde alguna o responde de forma deficiente o incompleta una respuesta, se tiene que volver a revisar
cómo se ha planteado usted ese proceso administrativo y ver cómo va haciendo los reajustes. Pero ya cuando tiene usted todas esas preguntas y bien definidas e integradas, entonces podemos establecer ya un proceso de gestión administrativa en el banco de sangre. Siguiente, por favor. Entonces, todos esos pasos o etapas que tiene el proceso administrativo inician con donde dice planeación. Me señala planeación, por favor. Ahí, exactamente. Gracias. Ahí vamos a iniciar, que es el planear. Cuando nosotros estamos planeando, es respondernos qué queremos hacer, qué se va a hacer. Y entonces nosotros lo escribimos, ¿no? Planeamos y escribimos, ¿verdad? En un documento, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? Y cómo estamos planeando todo el banco de sangre. Cuando ya tenemos la planificación, no se desliga de cómo vamos a organizarlo. Lo planeamos y paralelamente nos va dando las pautas para irlo organizando. ¿Cómo se va a hacer? De lo planeado nos sale la organización del banco de sangre. ¿Se acuerdan en la clase que vimos, en la clase es que era organización de un banco de sangre? Vimos las partes de que constaban, ¿no? Que les puse el organigrama y todo eso. Esa es la organización. ¿Se acuerdan del organigrama que pusimos consejo directivo, consejo asesor? Esa es la organización de un banco que deriva de la planeación. De ahí viene la integración, que es con quién se hace, con qué recursos vamos a cumplir todo ese organigrama que se deriva en objetivos de servicio, en metas de servicio, ¿sí? Y de ahí viene la dirección, cómo se ha realizado, cómo va a ser realizado. El director, cuáles van a ser sus directrices para poder cumplir esa planeación a través de la organización y de la integración de los procesos. Y el director va a cumplir el control. Es la siguiente, eso ahí. El director va a estar viendo cómo se hace. Y ahí en el control viene el control de calidad, el control del proceso administrativo, el control de la calidad del banco de sangre. ¿Sí? Que va controlando todo lo que está puesto en el organigrama, porque todo está integrado. Entonces tiene que haber un proceso de control continuo. No es al final de cada proceso, sino que hay control en cada fase del proceso administrativo. Y entonces eso es la administración, que tiene una fase mecánica y que tiene una fase dinámica. La mecánica es que la administración cumple la planeación, organización, y la dinámica es cómo lo vamos a operativizar, cómo se va a traducir en hechos concretos y en última instancia en los servicios que se da en el banco de sangre, sean estos de calidad y calidez. Entonces, esto sería así, a grosso modo, lo que sería el proceso administrativo del banco. Siguiente, por favor. Bueno, decíamos la estructura mecánica. El proceso tiene una estructura mecánica y una operativa, que es la dinámica. Entonces,
La mecánica, lo que ya está por escrito, es la planeación, la organización y la integración. Y en esa estructura mecánica es donde se determina la finalidad y rumbo y los objetivos para conseguir lo que quiere según la política del Banco de Sangre. Eso está en lo escrito, lo que decíamos, ¿sí? Y la parte mecánica estructural del proceso administrativo son esas tres fases de la administración: la planeación, la organización y la integración. Y la otra parte operativa del proceso administrativo, que es la dinámica, que es la que les decía, se traduce en hechos porque está ya aplicando, integrando, viendo cómo se realiza lo ante las tres anteriores de la estructura, y es la que se ejecutan todas las actividades necesarias para lograr los objetivos y metas, ¿verdad?, que se establecieron en la estructuración del proceso administrativo, que es la planeación, la organización e integración. Entonces, esta parte operativa está bajo la responsabilidad de la dirección, del que tiene a su vez que dirigir el control de las diferentes fases del proceso administrativo para lograr los objetivos y metas planteadas dentro del proceso administrativo. Por eso es dinámica, porque ¿cómo se llama? Ve cómo va el proceso, si hay incongruencias, lo detiene, lo reestructura y vuelve. Es dinámico, no va a dejar pasar el error y lo va a continuar, sino que lo puede detener, lo mejora y continúa, porque él no va a dar un mal servicio si usted se dio cuenta a tiempo. Y si ve que el personal no está cumpliendo, pues lo capacita y se va solventando las deficiencias que tiene este proceso administrativo. Quiero decirles que una metodología de cómo ir controlando un proceso administrativo es lo que se conoce como una metodología del FODA. No sé si ya lo han escuchado. Y el FODA lo que hace es una metodología en la que contrasta las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y me falta una, fortalezas, debilidades, oportunidades. Ya me voy a acordar de la cuarta. Fortalezas, debilidades, oportunidades y las deficiencias, si no me equivoco. Entonces, eso lo estructuran y hacen un estudio con respecto a eso para establecer un control y redireccionar un proceso administrativo. Ese solo era para un ejemplo. Siguiente. Les traigo a mención este señor Peter Drucker, un buen administrador, y dice que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, dice, sino en el futuro de las decisiones presentes. O sea, el que estemos planificando, dice, vamos a hacer esto, esto, esto. Y entonces, esa planeación que nosotros hacemos en futuro son las decisiones que nosotros tomamos en el presente. Lo vamos a hacer así, así, respondiendo todas esas preguntas que estaban ahí. Y es muy acertado. Y entonces estos han sido ejemplos de personas exitosas en cuanto a administración de instituciones. Entonces, por eso lo traigo a cuenta, porque me pareció una frase muy importante. Siguiente, gracias. Entonces, en este cuadro se resume todo el proceso administrativo. Primero en la fase mecánica, que ya vimos, que es la estructural, y en la fase dinámica u operativa. Y que la mecánica está constituida por la fase de planeación, de organización, de integración, y que la dinámica
está constituida por la fase de dirección y el control. Y cada una de estas fases tiene también sus parámetros que cumplir. Por ejemplo, en la planeación, que es de la fase mecánica, es donde se establecen la filosofía y valores de la institución. También ahí es donde se define la misión y visión de una institución. Se definen los objetivos, las estrategias y políticas de una institución y también los programas y presupuestos a cumplir dentro de esa institución. Entonces, si ustedes se ven, es la parte teórica que va a cumplirse en ese proceso administrativo. Y en la organización está la división del trabajo y la coordinación. Si usted, ahí, perfecto. En la organización del trabajo es cuando van el organigrama, ¿se recuerdan? La división del trabajo es en el organigrama. ¿Se recuerdan el de la clase que les di como ejemplo? Ahí está un organigrama y es como se divide el trabajo. ¿Quiénes van a estar en la parte técnica, en la parte administrativa? ¿Quiénes van a ser los de la junta directiva? Y en la línea de mando. ¿Y quiénes van a ser los coordinadores generales y específicos de acuerdo a las áreas técnicas de recursos humanos, administrativas, contables, si se recuerdan, en ese organigrama? Entonces, ahí están establecidas las responsabilidades de cada uno dentro de esa planeación. Y la otra es la siguiente fase de esa mecánica, de la fase mecánica, es la integración, donde está la selección, determinación de requisitos, análisis de los proveedores y la contratación. ¿Qué quiere decir esto? En la selección va quién va a ser nuestro recurso humano que queremos que trabaje con nosotros. ¿Cuál es el perfil profesional que nosotros necesitamos en este banco para cumplir esos objetivos y esas metas puestas en la planeación? Y determinamos los requisitos de selección, ¿verdad? Por eso es que ustedes ven en algunas empresas requisitos de trabajo y empiezan a dar maestría, esto, el otro, cuántos años de experiencia, que haya trabajado en esto, bla, 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 si sabe inglés o no, y todo eso son las determinaciones de los requisitos. También va el análisis de proveedores. ¿Qué quiere decir? A quienes nosotros les podemos comprar el equipo, los reactivos que nosotros vamos a utilizar. Porque dependiendo de nuestra misión, visión y los programas y nuestro presupuesto, nosotros vamos a determinar qué tipo de equipo, si va a ser completamente automatizado o manual y semiautomatizado, o solo la parte manual y la otra completamente automatizada. O sea, eso también es parte del análisis de mercado que pueda hacer la institución a quien le vamos a brindar, a tratar de incursionar en darles el servicio. Entonces, todo eso va en ese análisis. Y también va la contratación. La contratación, ¿qué tipo de contratación va a ser con el profesional de laboratorio? Si lo va a querer por turno, si eso va a depender de de qué tipo de servicio va a ser el banco de sangre, si va a ser un servicio de 24 horas o solo de 12 horas, de lunes a domingo, o de 8 horas, de 8 a 4, de 7 a 3, de lunes a viernes o de lunes a sábado. Todo eso va dentro de qué tipo de contratación y servicio va a dar. ¿Sí? Y si van a haber horarios rotativos, horarios no rotativos, ¿verdad? Entonces, todo eso
va dentro de esa integración que debe de haber para poder cumplir con lo planeado en la organización y en la planeación. Entonces, ya pasando a la fase dinámica, tenemos que la dirección debe de ser la que tome las decisiones. Va a ser como el líder, ¿no? Tiene que tener rasgos de líder. Esta es nuestra misión, esta es nuestra visión y estas decisiones van acorde a esa filosofía, a ese cumplimiento de valores, al cumplimiento de esa visión, al cumplimiento de la visión y con eso logramos objetivos y metas. Tiene que tener cierto liderazgo y para tener liderazgo en cuanto a esto, tiene que estar bien capacitado en lo que es el banco de sangre, en sus técnicas, en todos sus procesos para poder tener esa toma de decisiones acertadas. Y además tiene que tener, motivar, tiene que ser una persona proactiva que motive a su equipo de profesionales en el cumplimiento de todo este proceso administrativo, ¿verdad? Y para eso también tiene que tener una preparación. También tiene que tener una buena comunicación. Y ustedes saben que cuando uno puede ser una persona proactiva, que tenga buena comunicación, que sea una persona con cierto liderazgo y que tenga conocimiento, también tiene que tener la inteligencia académica para este tipo de conocimientos, ¿no? Como también una buena inteligencia emocional, que a veces la hemos descuidado y a veces somos muy intelectuales, pero la inteligencia emocional tenemos 4 de nota. Entonces, de nada sirve ser un intelecto si no tenemos una inteligencia emocional donde nosotros podemos integrar todo este conocimiento intelectual y en el manejo de los recursos humanos que nosotros vamos a tener en nuestra empresa o en nuestro banco de sangre. Entonces, eso es muy importante. También tenemos la dirección, coordina e implementa el programa y los presupuestos. Él tiene que estar viendo que esos programas se cumplan y que el presupuesto vaya siendo gastado de forma optimizada y de forma eficiente. Porque si sobran reactivos al año, hubo un mal presupuesto. Y si hicieron falta también, es mal presupuesto. O sea, tiene que ir justo el gasto que se va haciendo, ¿verdad? Porque si usted tuvo un excedente de reactivos, puede ser que estos al cabo de un mes de haber ustedes terminado ese año con ese tipo de reactivos, al mes estén venciendo y entonces usted no puede usar reactivos vencidos ni que se le acaben los contratos de proveedores antes o después y todo eso. Entonces tiene que ir bien controladas las fechas de esos presupuestos, hagas al gasto de esos presupuestos, ¿verdad? Entonces esa es la dirección. Y en cuanto al control, es cómo se está ejecutando cada uno de esos programas, de todos esos procesos técnicos, está el establecer sus estándares de trabajo. Los estándares de trabajo son las guías del cumplimiento de todo lo que es la planeación, la organización, la integración, la dirección, el control, va también en esos estándares, va el control de calidad de todo lo que es la parte técnica del procesamiento de los diferentes componentes, porque hay estándares administrativos y estándares técnicos en el procesamiento de la parte técnica, desde la atención del donante, desde la promoción de la donación, atención del donante, hasta que en la transfusión. Entonces, todo eso es una manera de controlar el trabajo administrativo
administrativo y técnico. También ahí va la medición y la corrección, porque en los programas de gestión de calidad basados en esos estándares se mide la producción de un banco de sangre, qué tipo de hemocomponentes, cuántas se vencieron, cuántas no se utilizaron, cuántas se utilizaron en forma efectiva, todo lo que implica la atención y cómo se procesó cada uno. Y también si se corrigieron, si se tomaron acciones correctivas cuando encontramos una deficiencia en cada uno de esos procesos que ya vimos nosotros que implica un banco de sangre y hacemos una corrección. Quiero decirles que para la medición, y las correcciones se llevan libros de si hubo una incongruencia en el proceso, si hubo una queja, si hubo una adversidad, una reacción transfusional. Todo eso hay que hacer correcciones, hay que hacer medidas correctivas en el momento. Y también el control lleva la retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Una retroalimentación es que si alguien se equivocó en el área de inmunohematología en hacer un tipeo y no pudo manejar la discrepancia de grupo sanguíneo y dio algo que no era, esta persona hay que hacer la gestión de corrección. Y cómo hacer esa en retroalimentación, en capacitar a ese personal. Hay que capacitarlo continuamente en si hay modificaciones en las técnicas, si hay mejores recomendaciones, revisar esos estándares y capacitar al personal y motivarlo a cumplir, ¿sí? También ahí van las medidas de bioseguridad, todo eso en esos estándares, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que en todo el proceso administrativo, y si ustedes se acuerdan, en el organigrama había una persona de calidad, un gestor que llevaba la calidad, que era el proceso de calidad, que era el encargado, les decía, de llevar todo el cumplimiento de esos controles de estándares, mediciones, correcciones, capacitaciones, ¿verdad? Para ir controlando todo el proceso, tanto administrativo como el de calidad, porque el de calidad va inmerso dentro de la gestión administrativa. Y entonces, por eso ustedes pueden oír que va a venir una auditoría de calidad. Una auditoría de calidad empieza a revisar desde la planeación hasta el último documento de control, tanto administrativo como técnico. Y si sus objetivos se han cumplido de acuerdo a los resultados que usted está presentando. Y también hay auditorías externas de calidad, ¿verdad? Que son con organismos fuera de nuestro país para acreditar o certificar un banco de sangre, ya sea administrativamente como técnicamente. También así hay acreditaciones, certificaciones del personal en sí, ¿verdad? Para tener una mejor competitividad, ¿verdad? Y cumplir con los indicadores de efectividad y eficacia de un banco de sangre. Entonces, esto es así a grosso modo lo que es el proceso administrativo del banco de sangre, ya integrando toda su fase. Bueno, la siguiente, aquí vamos a hablar solo de las características de la planeación. Casi es lo que acabamos de ver. Era lo que les explicaba, es la planeación de escenarios futuros, donde se dirige la empresa y de los resultados que queremos obtener. Y dependiendo de cómo nosotros lo planeemos, ahí vamos a minimizar los riesgos. Y para minimizar los riesgos, entonces nosotros vamos a establecer estrategias adecuadas, ¿verdad? Y esas estrategias nos tienen que apuntar en el éxito de nuestra empresa, de nuestro banco de sangre. Entonces, la importancia de la planeación
es aprovechar los mejores esfuerzos y recursos. Reduce los niveles de incertidumbre. ¿Qué es esto? Que, ay, así hacemos esto a saber qué nos va a pasar, pero quién sabe, lo vamos a hacer a ver qué nos sale. En un banco de sangre no podemos trabajar así porque eso nos podía llevar hasta una demanda legal, ¿no? Entonces, la importancia es tener ya planeado qué vamos a hacer, no ir improvisando, ¿verdad? Y también la planeación es la base de cómo vamos a controlar eso. Ahí están las etapas que lleva el proceso de planeación, que ya lo enlistamos en el cuadro anterior, y el principio de una planeación, que es establecer el objetivo, es la unidad, objetividad, y que sus estrategias sean de forma flexible, porque si no fueran las estrategias no fueran flexibles, no pudiéramos establecer las correcciones que nos dice el control, sino que tienen que estar nosotros como directores o gerentes de un banco, que tenemos que ser flexibles en cuanto a las estrategias, porque si mantenemos que así es y así se puso y que es escritura en piedra, eso no funciona. Tienen que ser flexibles para poder corregir en el camino las incongruencias o las correcciones necesarias para seguir funcionando bien. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que se utilizan en la planeación? Bueno, ahí les decía que hay cuantitativas y cualitativas. Como ejemplo están las gráficas de Gram y el análisis FODA que les mencionaba, que es el más comúnmente que se hace en nuestro medio, es el FODA y la gráfica de Gram. Las otras no he tenido ninguna experiencia en que sí, pero en nuestro medio es la gráfica de Gram y el análisis FODA. Y esta parte de la planeación es la que nos va a responder la pregunta, ¿qué se va a hacer? ¿Verdad? La siguiente, por favor. En la etapa de la organización es el diseño de la estructura, de los procesos, cómo se van a cumplir, de las funciones, dijimos, de las responsabilidades, el establecimiento de los métodos, qué técnicas vamos a ofrecer en ese servicio de banco de sangre y que también nos simplifique el trabajo. Ayer ya hablábamos si va a ser manual, semiautomatizado o manual o completamente automatizado. Y la importancia que tiene esta fase es que suministra los métodos para que se puedan desempeñar todas las actividades de forma eficiente. Esto quiere decir que también, si nosotros optimizamos la organización, reducimos costos. Y también podemos incrementar la productividad sin tener mucho gasto. También manejamos el que reduce o elimina la duplicidad de funciones, porque eso es ineficiencia. Dos no pueden estar haciendo lo mismo o hasta se pueden, yo ya lo había hecho y ¿por qué lo hiciste si yo ya lo había hecho? Eso es pérdida de tiempo, pérdida de recursos y pérdida de reactivos. Y entonces se traduce en una mala organización. Bueno, ya las etapas de este proceso de organización podemos mencionar que es cómo es la división del trabajo. Su jerarquización, eso es que lo que veíamos en el organigrama, cómo está departamentalizado, cuáles son las áreas de trabajo y qué funciones cumple cada profesional en cada área donde esté insertado para laborar. Y cómo se van a coordinar cada una de estas áreas en base a la línea de mando, el jefe, los subjefes, ¿verdad? Si hay una junta directiva, si hay una reunión de jefes de área para coordinar ahí, todo eso está establecido en esta organización.
¿Y cuáles son los principios que rigen esta fase organizativa? Es la vía jerárquica que se visualiza en el organigrama, cómo va a ser controlado, cómo se delegan funciones, cómo simplificar el trabajo, cómo debe de ser la unidad de mando. Quiere decir que todas las jefaturas coordinadas bajo un mismo objetivo de planeación y la especialización de cada uno de los profesionales en las diferentes áreas, ¿verdad? Y una forma de cómo cumplir, cómo organizar esta fase es a través de los organigramas, que ya el ejemplo de la clase número 9 o 10, tienen que haber manuales de proceso, de diagrama o de flujo, explicar cómo es el proceso administrativo, manual administrativo, donde van definidas las funciones, quiénes son los jefes, cuáles son las funciones de cada uno y cuál es la línea de mando, ¿verdad? Y cómo está distribuido el trabajo en base al análisis de esos puestos, de esas funciones. Todo tiene que ir concatenado para un cumplimiento eficiente dentro del banco de sangre. Banco de sangre, perdón. Entonces, esto es cómo es que vamos a hacer todo eso planeado en la fase anterior. Entonces, ahí está bien detallado qué es. La siguiente, por favor. La integración es la selección y obtención de todos los recursos para ejecutar todo lo planeado y organizado. Y ahí van materiales, humanos, tecnológicos y financieros, ¿vale? Del presupuesto. ¿Con qué vamos a contar? Y la importancia que tiene esta fase de integración es en el cumplimiento de la calidad, ¿verdad? De los insumos que nosotros vamos a tener, aun cuando nosotros reduzcamos costos. O sea, el reducir costos no quiere decir que nosotros vamos a dar un mal servicio de calidad. Solo ofrezco estos 3 servicios, pero con calidad. No voy a ofrecer 5 servicios, 3 de calidad y 2 de mediana calidad. Esto no es aceptable. Si solo va a dar 3 servicios ese banco de sangre, pues esos 3 que sean de calidad y calidez. No 5, 3 sí y 2 de mediana. No puede. La correcta selección se define la correcta selección de los recursos humanos y sus características y cantidades y calidad de los recursos humanos. Ahí cuando establecemos los requisitos de selección para la aplicación de un profesional para trabajar en nuestra empresa. Entonces, esta etapa de integración define las necesidades, los requerimientos de los recursos, los estándares de calidad y los tiempos con que se van a cumplir cada proceso, la determinación de las fuentes de abastecimiento, la elección de proveedores, la selección de los recursos de acuerdo a los estándares. Si ustedes se fijan, ahí ya va integrando toda la operativización de la fase del proceso administrativo. ¿Y cuál es el principio de esta fase de integración? El cumplimiento de requisitos, que los proveedores sean confiables y establecer una adecuada gestión de calidad. Porque es donde vamos a ir viendo ya lo del control, ¿no? ¿Y qué preguntas, qué técnicas de preguntas se hace uno para establecer esta integración? En cuanto al recursos humanos, se hacen exámenes psicométricos para ver el aspecto psicológico de las personas. También se les hacen exámenes de conocimiento, ¿no? Se les hace una entrevista, ¿verdad? También se hace el análisis de puestos. Si a queremos un jefe de área, cuáles son los requisitos psicológicos y personales y académicos que requiero, ¿verdad? No todos van a ser iguales.
También podemos establecer otros recursos cuantitativos y cualitativos. Cuantitativo es cuánto va a ser el salario que vamos a ofertar para ese tipo de trabajo y bajo esa exigencia académica, ¿sí? Entonces, eso es lo que implica, uno se tiene que responder en esta fase de la integración. ¿Cómo qué recursos son los que nosotros queremos para lograr esos objetivos y esas metas planteadas bajo esas estrategias planteadas en la planeación? Entonces, ahí va más explicado cada una de esas fases. La siguiente, por favor. En la dirección tenemos la ejecución de todo, el concepto se toma de que es la ejecución de todas las etapas del proceso mediante la conducción y orientación del director, que es el factor humano, y que lo va a ejercer con liderazgo para el cumplimiento de la visión y visión de la empresa, lo que nosotros decíamos, ¿no? Entonces, la importancia es que ahí es donde ya se ejecutan las diferentes actividades, la toma de decisiones, el comportamiento, las actitudes y conductas adecuadas que se deben de tomar en cada una de el cumplimiento de nuestras funciones, también el cómo vamos nosotros a influir, a guiar o a dirigir al grupo de trabajo. Entonces, el aspecto de liderazgo del director es muy importante. Y las etapas de este proceso de dirección conlleva la toma de decisiones, el establecer una motivación al grupo de trabajo, el cumplir la supervisión, que haya una buena comunicación y un buen liderazgo. El principio de la dirección es que se aproveche el aprovechamiento del conflicto. Si hay un conflicto, ¿cómo en forma inteligente lo vamos a resolver? ¿Verdad? Y ahí está unidos. Si hay un conflicto, ¿cómo lo vamos a resolver? Y eso se puede hacer cumpliendo el objetivo de una supervisión directa. O sea, yo no voy a supervisar como director en base a lo que me venga a decir el colega A del colega B o viceversa. Soy yo el que voy a ir a supervisar bajo indicadores ya establecidos, no los indicadores que yo en el momento me voy a inventar, sino que ya están por escrito qué indicadores de supervisión soy los que yo ejecuto cada cierto tiempo, cada cuánto, y entonces esos me va a dar a mí los parámetros, ¿verdad? Para poder solventar los conflictos y resolverlos, ¿verdad? Entonces, esos son los principios. Y entonces hay técnicas de preguntas que nos hacemos cuando estamos en eso. Están las cuantitativas y las cualitativas. Las cuantitativas, ¿qué modelos matemáticos utilizamos para la efectividad de los presupuestos, minimización de riesgos? Todo eso hay programas matemáticos. También programaciones lineales, estadísticas de producción, de quejas, de reacciones posttransfusionales, de efectividad. Hay varios indicadores que ya están en software que nos pueden ayudar y que nos dicen qué puntos críticos tienen nuestras diferentes fases y en las cuales nosotros podemos hacer medidas correctivas. Y las cualitativas son tormentas de ideas. Delphi no sé que no pude encontrar que era Delphi, pero la tormenta de ideas son eso sí lo he participado yo en tormenta de ideas y es cuando nosotros nos dice, son las mismas lluvias de ideas, usted pone un problema y empieza a decir cómo lo va a resolver, cómo cree que va a minimizar ese problema. Y entonces empieza cada jefe, digamos, a decir, yo haría esto, yo haría esto, yo haría esto, yo haría esto. Y entonces empieza a analizar en conjunto los directores y vemos, se puede realizar esto tomando en cuenta los otros indicadores de estrategias, insumos de toda la parte de planeación,
organización, insumos, tomando en cuenta todo eso, y empieza uno a delimitar. Y entonces a veces una idea tiene buena una cosa, otra idea tiene buena, y entonces se trata de integrar para establecer una sola. Y entonces ahí se va trabajando y mejorando esas situaciones. Entonces, ver cómo lo podemos resolver, ver cómo se va a hacer, ver cómo se haga. La siguiente, por favor. El control. Entonces, esta etapa del control establece los estándares que se van a evaluar de los resultados obtenidos con el objeto de la comparar, todo lo que se ha realizado, corregir las desviaciones. Se entiende que corregir por desviaciones son lo que no se hizo bien, ¿verdad? Dentro de lo que nosotros habíamos establecido, y cómo corregirlas y prevenirlas. Y eso se logra con una educación continua en los recursos humanos. ¿Cuál es la importancia del control? Es para ir comprobando la efectividad de nuestra gestión administrativa y a la vez el aseguramiento de calidad. Y protege además los activos de la empresa. Los activos de la empresa son el presupuesto, no estamos cumpliendo los objetivos, las metas con esas estrategias, con ese presupuesto, ¿sí? Y establece las medidas para prevenir errores, puede reducir costos sin afectar la calidad de los servicios, y también minimizar los tiempos de servicio, ¿verdad? Las etapas del proceso que lleva este control, las etapas del proceso de control conllevan donde se establecen los estándares de trabajo, los mecanismos de medición y las correcciones, ¿verdad? Y el principio del control es que de la función controlada, de las desviaciones y del autocontrol y de las excepciones. O sea que toda función administrativa debe de ser controlada. Establecer cuáles han sido las desviaciones, cómo puede ser autocontrolada, ¿verdad? Y si hay excepciones, que quiere decir de que no estaban previstas, que no podían estar previstas, pero que pueden ser a largo plazo corregidas. Y entonces, ¿qué técnica de preguntas son las que se llevan como parte del control? Es el sistema de información, gráficas y diagramas, estudio de métodos, indicadores, porque acá cuando en la etapa del control está lleno de indicadores de eficiencia y de eficacia, tanto de equipo, material, proveedores, administradores, control y de personal. Entonces ahí hay indicadores de eficacia y de eficiencia. También nos ayuda, lleva un control interno, o sea, todo eso, cómo están trabajando cada uno, cómo está trabajando ese equipo, cómo está trabajando ese reactivo, ¿sí? Cómo está trabajando el señor de la limpieza, cómo está trabajando el profesional que hace los tipeos, que hace el rastreo de anticuerpos irregulares, en la atención de donantes, con la efectividad de esa promoción de la donación. Todos esos indicadores va ahí, y ese es control interno, control de calidad interno. Y hay métodos cuantitativos para hacerlo. Y también aquí hace falta también que un banco de sangre en su control tiene que haber control de calidad externo, que era lo que yo les decía, que tiene que medirse todos estos indicadores de eficiencia y eficacia en auditorías externas con otras entidades fuera del país, que le esté garantizando que sí está funcionando bien. Claro, esto lo puede hacer un banco cuando su control de calidad interno es bien preciso y exacto. Porque si no tiene un buen control preciso, el control de calidad externo va a tener fallas y no le van a dar
el visto bueno, ¿no? Entonces, primero es asegurarse un buen control de calidad interno, un control de gestión de calidad interna, para después pasar a un externo. Siguiente. Entonces, ¿cómo creo y organizo mi laboratorio o banco de sangre? Porque esto que les estoy hablando en términos generales, lo van a ver muy bien, muy paso a paso cuando lleguen a administración de laboratorio, pero acá les hice un pasón, así en términos generales, y esto que vimos sirve tanto para un laboratorio como para la clínico como para un banco de sangre. Siguiente. Entonces nosotros cuando queremos establecer aquí en nuestro medio, lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder establecer o implementar un banco de sangre o un laboratorio clínico, nos tenemos que acoger a las directrices y articulados que presenta el Consejo Superior de Salud Pública, que es el encargado nacional que vela por la salud pública del pueblo. Y ahí está la foto del Consejo Superior. Este edificio está allá por El Salvador del Mundo, aún casi enfrente donde está la sucursal de donde venden la comida china, Panda, por ahí enfrente. Ahí está el Consejo Superior de Salud Pública. Y este Consejo Superior de Salud Pública tiene dentro de su estructura a las juntas de vigilancia. Para el caso nuestro, a la Junta de Vigilancia de la Profesión de Laboratorio Clínico, que es la que tiene a su cargo todos los requerimientos a cumplir para poder validar y aprobar un laboratorio clínico como un banco de sangre. Siguiente, por favor. Entonces, la Junta de Vigilancia, en base a estándares nacionales e internacionales, establece los RTA. Estos RTA son los requerimientos técnicos que va a cumplir, que debe de cumplir, ya sea un laboratorio o un banco de sangre, y que son instrumentos técnicos jurídicos, o sea, son de ley cumplirlos, y establecen los aspectos técnicos relacionados con definición, las características generales y específicas, condiciones a cumplir para su apertura y exigencias para el funcionamiento de los establecimientos que prestan los servicios relacionados con la salud de la población y que están sujetos al control del Consejo Superior de Salud Pública. Entonces, nosotros cuando vamos a abrir un laboratorio, un banco, yo voy a la Junta de Vigilancia y pido estos RTA. Y ahí me da indicadores que debo de cumplir para poder aperturar ya sea un laboratorio o un banco de sangre. Cuando ya los tenga yo establecidos, planeados, organizados y demostrar que así están, y cuando llegue una supervisión de la Junta de Vigilancia y verifique todos estos indicadores, entonces si ve que yo los he cumplido, me va a dar el aval para poderlo aperturar. Y entonces he cumplido esta parte jurídica que me da la legalidad de aperturar un laboratorio o un banco de sangre. Siguiente, por favor. Entonces, estos RTA indican cuál es la oferta de servicios que va a dar en la institución, qué tipo de recursos humanos vamos a contar, cómo es la estructura física que nosotros vamos a montar el laboratorio o banco, qué recursos materiales, ya sea reactivos o equipos, vamos ¿cómo se llama?, a utilizar para poder ofertar esos servicios, y cuáles van a ser nuestros manuales administrativos a cumplir. Ahí van en los manuales administrativos, van los manuales
de procedimientos técnicos, van los manuales de control de calidad, de la gestión de calidad, tanto interno como externo, van las partes de las correcciones, si hay, todo eso va ya planteado y usted ya lo demuestra ¿cómo se llama? Al supervisor de la junta para que le dé el visto bueno. Siguiente. Entonces, una de los RTA, aparte de los RTA que hay, también usted tiene que hacer cumplir el reglamento técnico salvadoreño de las buenas prácticas en laboratorio clínico. Eso que es las siglas BPLC, que es el reglamento técnico salvadoreño de las buenas prácticas en laboratorio clínico. Esto es un reglamento que nadie debe de obviar. Es de obligatoriedad cumplir, ya sea un laboratorio sencillo al más sofisticado o un banco sencillo al más sofisticado. Se tiene que cumplir todo este reglamento de las buenas prácticas en laboratorio clínico. Y esta norma fue aprobada por el Consejo Superior de Salud Pública y también fue publicado en el Diario Oficial en su momento. Y lo auspició la norma salvadoreña de las buenas prácticas en laboratorio clínico. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, entonces, todo lo que en esa normativa va todo lo que es el proceso administrativo, todo el proceso de gestión de calidad y todo lo que es el proceso de ejecución técnico de personal y todo ¿cómo se llama? De nuestro banco de sangre o laboratorio. Ahora vamos a ver qué conlleva el sistema de calidad. ¿Qué fases debe de cumplir el sistema de calidad? De forma interna, dentro de nuestro banco de sangre. Y ahí están los cuadritos cafecitos y un sistema de calidad o un sistema de gestión de calidad lleva la organización de los recursos humanos y técnicos, conlleva un sistema documental, conlleva formación del personal. ¿Qué quiere decir esto? Formación de personal es la educación continua. Cuarto, mediciones de la gestión de la calidad. ¿Cómo es que nosotros vamos a establecer esos indicadores de calidad? ¿Con qué mediciones estadísticas vamos a nosotros a manejar todos esos resultados? Quinto, auditorías internas de calidad. Una auditoría es una verificación del proceso de control que usted tiene de un insumo X dentro de un banco de sangre. Y lo puede ejecutar a través de la trazabilidad de un hemocomponente. Siguiente. Calibración y mantenimiento del equipo técnico. O sea, cómo usted le va a dar el mantenimiento a esos equipos. Cómo los calibra. Cómo tiene esos sistemas de alarma que veíamos en los equipos, en las refrigeradoras, ¿verdad? Cómo es que nosotros teníamos el control de las fechas de vencimiento de los reactivos. Todo eso va ahí. La siguiente, medición de la satisfacción de los clientes. ¿Cómo es esto? Esto se hace a través de pequeñas encuestas periódicas dentro de una institución, ya sea laboratorio o banco de sangre. Y una de las cosas más sensibles es la atención del donante. Usted en la atención del donante puede hacer una encuesta de 5 preguntas y ahí le hace 5 preguntas y las pone excelente, bueno, regular, lo atendieron mal, y entonces ahí va en fases ahí, y ahí ve usted, mide la calidez, puede medir la calidez de la atención de un banco. También en la transfusión, cuando está en el área de
de donación ya el posible donante. Entonces, también lo hace a través de las empresas que les dé el servicio a clínicas, hospitales. Se puede hacer una encuesta de atención y de calidad y calidez y de los indicadores de sus programas internos de calidad. De ahí tenemos el comité de calidad. O sea, tiene que haber un comité de calidad dentro del banco de sangre, casi siempre, a veces es por los coordinadores de área o por algún colega que esté trabajando forma técnica, pero siempre tiene que haber un gestor de calidad, ya sea en un laboratorio o en un banco de sangre, que dirija este comité, ¿verdad? Porque se están ahí coordinando, viendo las correcciones necesarias, ¿verdad? Y retroalimentando al personal y haciendo que hayan más indicadores de eficiencia y efectividad. Entonces ahí dice, ¿va? Todos los elementos que componen el sistema de calidad deben hacer aspectos medibles a través de evidencias objetivas. No usted le va a contar, es cuando llegue el auditor o ya sea interno o externo. Yo le fíjate que nosotros hacemos esto y esto y esto y esto y le reza todo. Eso no es válido. Tiene que haber documentación, registros de todos esos aspectos que hemos hablado, desde la organización hasta el comité de calidad. Entonces, esta estructura gráfica que estamos explicando es mantenida al día mediante revisiones regulares por la dirección a través del comité. O sea que el director tiene que verificar que todos estos pasos del sistema de calidad del banco se estén dando. ¿Y cómo lo hace? A través de su gestor de calidad y el trabajo que haga con su comité de calidad y de los documentos verificables que le muestre, ¿verdad? Y de cómo va a irlo revisando anualmente y viendo las correcciones, las acciones correctivas que implican eficiencia y eficacia. No van a ser correctivas que van a empeorar la situación, sino que realmente correctivas. Entonces es así como se trabaja un sistema de gestión de calidad dentro de la gestión administrativa de un banco. Siguiente, por favor. Entonces, ustedes acá vemos que en un banco de sangre nosotros podemos establecer las siguientes fases. Está el cliente, que es nuestro donante, la fase preanalítica, ¿sí? Es atención del donante, está la promoción de la donación y la toma de la muestra, la atención del donante. En la analítica sería toda las pruebas inmunohematológicas y toda la separación de componentes, cómo nosotros los guardamos y cómo los entregamos en la fase posanalítica, que sería ¿cómo se llama? La transfusión y cómo va a ser la satisfacción del paciente en que sí le ayudamos a restablecer su salud. Y que en todo eso llevamos un control de calidad interno y a la vez este control de calidad interno podemos nosotros medirlo a través de un control de calidad externo, a través de todas sus fases. Entonces, este cuadro es para ir conceptualizando cómo son esos procesos. Siguiente. Aquí ponga todo el cuadro, por favor. Gracias. Entonces ya vimos que para cumplir todas esas fases, tanto del proceso de la gestión de administración y el programa de calidad, tenemos que tener una buena dirección, trabajar en base a la misión y visión,
tener clara nuestra política de calidad que vaya acorde con los objetivos planteados, las estrategias con sus planes de acción y estos presentar sus indicadores, tanto de eficacia y eficiencia, que tienen que ser medibles para poder establecer cómo es que está nuestro control de calidad interno como el control de calidad externo. Esto era para tener más claro cómo era el desglose en cada una de las fases. Siguiente, por favor. Y que cuando nosotros por ejemplo, hay laboratorios que no tienen gestor de calidad. En nuestro país hay muchos laboratorios que no tienen gestores de calidad. Los bancos de sangre todavía no he visto uno que esté solo en gestión de calidad. Pero el compromiso de la dirección sí establece que debe de tener un compromiso de gestión de calidad y una política que refleje eso. Y esta política está basada en la legislación vigente, en la calidad de los productos y servicios que nosotros vamos a dar, en la satisfacción de los clientes y también que la selección de todos los empleados que nosotros vamos a tener o nuestro personal humano, profesional, que debemos nosotros tener para el logro de los objetivos. Entonces, son cosas bien importantes que nosotros tenemos que tener presente como dirección de un banco de sangre. Siguiente. Entonces, las metas a alcanzar de un banco de sangre son las siguientes. El banco de sangre debe de ser confiable. Sus resultados deben de ser confiables. Sus productos y servicios sean realmente clínicamente útiles, ¿verdad? Porque si no, no estamos haciendo nada. Entonces, ¿qué es lo que va a las metas que se debe de, ¿cómo se llama? Fijar un banco de sangre? Que hayan instalaciones adecuadas, control de la fase, procesos de experimentados y evaluados, instrumentos calibrados, o sea, el equipo calibrado, participación en evaluación externa de calidad, control de la fase posanalítica. Esto es muy importante porque es la de los valores, es la confidencialidad y ética, son los valores que mencionábamos, ¿se recuerda en la planeación? La confidencialidad y la ética. En el implementar un sistema de gestión de calidad. Entonces, esas son las metas que debe de ponerse un banco de sangre y también un laboratorio. Para el caso de nosotros, el banco de sangre, para dar resultados confiables y productos y servicios clínicamente útiles al paciente. Entonces, estas son las metas que debe de establecer un banco de sangre. Siguiente, por favor. Esto que les voy a poner es algo más que todo. Premisas quiere decir la actitud, lo que yo como profesional debo de tener bien claro para poder cumplir todo lo que hemos estado hablando. Primero, tenemos que tener bien interiorizado que la responsabilidad de dar seguridad al paciente de todas las personas que están en la institución, en el banco de sangre. Que para brindar la atención en salud de tipo seguro es necesario trabajar proactivamente en la prevención y detección de fallas que tengamos en ese proceso administrativo y de calidad. Y que tenemos que aprender de las fallas. Es necesario trabajar en un ambiente educativo y no punitivo. Yo no voy a decir que me equivoqué porque me va a regañar. El director tiene que decir, le tiene que dar confianza al personal de decirle, me equivoqué, como lo corregimos en este momento.
¿Y por qué se equivocó? Porque no sabía que habían cambiado esto, porque no sabía que esto. O sea, nosotros como profesionales tenemos que ser humildes en decir, me equivoqué, se me pasó, no fue mi intención, pero se me pasó. Y en el momento propicio a detener esa falla y saber que el director no me va a dar castigo de mandarme que trabaje un fin de semana de castigo, como era antes en los hospitales militares, sino que hay que corregir. ¿Cómo lo piensa corregir? ¿Qué se puede hacer dentro de eso? ¿Cómo lo va a hacer? Y también el grupo de compañeros, ¿cómo le van a ayudar? Porque también a veces hay aptitudes que no son nada solidarias ni trabajo en equipo. Ahí ve vos cómo salís. Vos metiste la pata y ve cómo salís. Esa no es una actitud en que toda la institución, el personal de la institución está en pro del beneficio del paciente. Entonces, eso denota responsabilidad, el no ocultar un error, ¿verdad? Entonces, es bien importante. Siguiente. El número de eventos adversos reportados, o sea, las no satisfacciones, los errores, obedece a una política institucional que induce y estimula el reporte. O sea que hay que hacer conciencia en cada uno de los trabajadores de que hay que reportarlo y que eso va dentro de los valores, dentro de la política institucional. Porque si no se hace, esto contribuye a un deterioro de calidad en la atención y servicios que da un banco. También el riesgo para un paciente de sufrir efectos adversos se tiene que minimizar cuando nosotros seamos bien conscientes de que nuestro papel, de nuestro desempeño, tiene que ser con mucha honestidad, responsabilidad y actuar en las medidas correctivas en el momento adecuado, antes de que pase a más y sea un riesgo mayor para el paciente. Siguiente. Entonces, encontré otra recomendación de otro de los administradores exitosos y dice que si nos limitamos a castigar al personal por errores cometidos, ¿verdad? Las posibilidades de aprender de nuestras faltas se irán a la tumba con el paciente que falleció. Esto es muy serio, esto es muy serio. Mi intención, como les dije, no era de castigar, es de que aprenda para que minimizar el riesgo, porque si yo tengo una política de castigo como director, el empleado no me va a decir por temor, entonces se va a pasar. Y entonces no se va a capacitar el personal en mejorar y ya no en aprender y no cometer el mismo error. Entonces, como no se hizo eso, la falta continúa, nadie va a saber por qué pasó y el que pagó todos los platos rotos, como decimos, es el paciente que falleció, porque con un error nuestro ya ustedes vieron, pueden haber, y ya lo vieron en las reacciones post-transfusionales, las graves, las menos graves, las leves, las severas, que llevan a la muerte a un paciente, y puede ser por error nuestro. Entonces, esto es lo que yo les traía. Siguiente, por favor. Y entonces, también está el sistema de mejora de calidad que debe de ser asociada a que en la gestión de calidad debe de cumplir un acortamiento de la estadía hospitalaria de un paciente. Tiene que acortar el tiempo de recuperación postoperatoria de un paciente, disminuir el riesgo de complicaciones posttransfusionales, reducir infecciones postquirúrgicas por la inocuidad de nuestros hemocomponentes. Y esto, si nosotros traducimos nuestro servicio en estos indicadores, entonces eso se refleja que se traduce en un ahorro de recursos, porque los estamos optimizando de la mejor forma. Siguiente, por favor.
Entonces, algo que siempre se debe de decir en todo lo que es los bancos de sangre y tener presente es que la seguridad de la sangre para transfusión es clave para cualquier sistema de salud moderno. Y la OMS considera que uno de los 10 problemas principales de salud a escala mundial es no tener una buena control de calidad o ofrecer una seguridad de sangre y sus componentes a la transfusión, ¿verdad? Entonces, por eso es que la OMS y la OPS ha trabajado arduamente desde los años 2000, 2002, 2003, que inició en nuestro país el establecer estándares que garanticen esa seguridad, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante y por eso todas las clases que hemos visto, todos los programas que se les han subido están basados en minimizar, en cumplir toda la seguridad de la sangre y sus hemocomponentes para reducir el riesgo y mejorar la salud del paciente. Siguiente. Entonces, todo producto que ofrezca un banco de sangre debe de cumplir los siguientes requisitos: que sea eficaz, que sea seguro, que sea inocuo y libre de contaminación bacteriana. Si nosotros logramos cumplir estas condicionantes en un hemocomponente, entonces nosotros estamos trabajando adecuadamente. Siguiente. Entonces, dentro de las recomendaciones que da la OMS y la OPS es que los bancos de sangre están obligados a cumplir estándares propios, pero basados en los de la Organización Internacional de la Normalización, que son las ISO, de la OMS, de la Unión Europea, de la Asociación de Bancos de Sangre Americana y también de otros estándares de diferentes países que se crean oportunos, nos puedan servir a nosotros, y claro, de los RTS y de los RTA de nuestra Junta de Vigilancia, que son requisitos jurídicos en nuestro país. Entonces, nosotros esto lo debemos de cumplir sí o sí para dar productos con las características que anteriormente estábamos mencionando. Por eso es una buena administración y un buen proceso de calidad. Siguiente. Bueno, entonces, solo quiero decirles que entonces el compromiso del cumplimiento de toda la gestión administrativa y del proceso de gestión de calidad de un banco es compromiso de todo el personal que labora en un banco de sangre, aún tomando en cuenta el que hace la limpieza, el que lava algún material, la recepcionista. Todos tenemos el compromiso ético de cumplir con el proceso administrativo y con el proceso de gestión de calidad desde nuestro rol dentro de la estructura administrativa del banco de sangre. ¿Sí? Cumple esos valores que mencionábamos, ¿verdad? Y hacer medidas correctivas para dar un producto de calidad y con calidez. Así que esto sería la finalización de la clase. Quiero agradecerles su atención y si tienen preguntas, damos un espacio de preguntas, jóvenes. Licenciado Gerson, si se me quedó algo, por favor, me dice y lo retomamos. Porque no, licenciada, se abarcaron los objetivos de la clase. Vale, muy amable, gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo creo que les quedó claro todo lo que implica. Cuando estén en administración de laboratorio, lo van a ver bien paso a paso, cómo se hacen esos programas, cómo se utilizan esos RTSA, o sea, porque ya es netamente
cómo van a hacer. Pero acá es que ustedes vean que el banco de sangre también va a cumplirse con esa administración del laboratorio que van a ver el otro año, ¿verdad? Pero ya llevan elementos que les va a facilitar el proceso de aprendizaje. Bueno, si no hay más preguntas, gracias, Angie, muy amable. Si ya no hay más preguntas, yo voy a establecer voy a chequear las fechas de los cambios, voy a chequear bien la fecha de los cambios